Hola, ¿qué tal? Soy Miguel Alhambra. Aquí estoy de nuevo. Hoy os voy a hablar de los aspectos a tener en cuenta cuando vamos a tener una entrevista de trabajo. Lo primero que tenemos que hacer, una vez que nos han cerrado la fecha de la entrevista, es, por supuesto, asegurarnos de que podemos asistir en la fecha y hora indicadas. Confirmar por el mismo medio, si lo hacen por mail o si lo hacen por teléfono, asegurarnos de que nuestra agenda tiene esa libertad. Por supuesto, una vez que hemos cerrado la entrevista, tenemos que verificar la dirección donde se celebra y revisar el tiempo que tardamos en llegar y con la forma de transporte que vayamos a utilizar. Es muy importante porque tenemos que saber llegar adecuadamente a tiempo, ¿de acuerdo? También tenemos que revisar que tenemos los datos de contacto para para llamar en caso de que tengamos una duda o nos surge algún imprevisto, que podamos llamarles y darles una explicación si vamos a llegar más tarde o si hay que cambiar la fecha porque ha surgido algo. También, en la medida de lo posible, recabar información sobre la empresa. Cuándo se creó, a qué se dedican, su estrategia, el tamaño, cuál es un poco el encaje que podemos tener nosotros en la compañía. Toda esa información probablemente luego nos va a servir para tener una mejor entrevista. Aunque muchas veces no es necesario, deberíamos llevar un currículum en papel por si nos lo piden. Tenemos que llevarlo, por supuesto, bien aprendido en todos sus puntos y fechas, que no digamos incoherencias, porque probablemente durante la entrevista nos van a comentar cosas que están en el currículum y no podemos tener ninguna duda sobre lo que hemos puesto, ¿de acuerdo? Además debemos tener muy claro a qué puesto optamos y cómo y por qué encajamos en él. También será probable que nos lo pregunten en la entrevista. También tenemos que preparar una lista de nuestros puntos fuertes y de nuestras debilidades en todo caso, con una argumentación del porqué de cada uno, porque también es muy probable de que sea uno de los puntos de la entrevista. ¿De acuerdo? Todo eso lo tenemos que preparar. Evidentemente el día de la entrevista tenemos que salir con el margen suficiente para no llegar tarde. La puntualidad es la primera imagen que van a tener de nosotros. Lo adecuado es llegar 5 minutos antes de la hora prevista. La vestimenta adecuada, pues la que corresponda al puesto y a la empresa. En el caso de una empresa pequeña podemos ser bastante más informales a la hora de vestir, y si es una multinacional lo más adecuado sería traje y corbata, en caso de los chicos. Si tenéis alguna duda, traje y corbata, casi seguro que no os vais a equivocar. En cuanto a las chicas, pues un vestido de longitud media y que no lleve colores muy chillones y no demasiado recargadas ni de maquillaje ni de adornos, ¿de acuerdo? Cuando lleguemos, pues debemos dejar que el entrevistador sea el que marque el ritmo de la entrevista, desde el saludo hasta la despedida. Siempre él lleva el tempo, ¿no? Él es el que marca las pautas, las pausas y el ritmo de la entrevista. Bueno, es muy importante, aunque parezca de perogrullo, es muy importante que hayamos preparado la entrevista. Aquí no se puede improvisar. Una entrevista es lo suficientemente importante como para que no se pueda permitir uno improvisar. Debemos de llevar preparadas las respuestas a las preguntas más habituales, nuestro currículum, y ir concentrados. Al fin y al cabo es una especie de examen que nos están haciendo y que probablemente no tengamos una segunda oportunidad. ¿De acuerdo? Luego hablaremos de las preguntas habituales y qué sería lo que deberíamos de preparar o lo correcto a la hora de contestar. En cuanto a nuestra forma de hablar o de tratar al entrevistador, pues debemos de hablar con seguridad, sin un tono demasiado alto, pero con seguridad. Tanto el contenido como la forma debemos también de cuidarlo. Tenemos que demostrar siempre seguridad en lo que estamos diciendo. Una buena exposición de lo que nos pregunten, sin alargarnos en exceso, pero dando toda la información que sea necesario para responder a lo que nos han preguntado. No utilicemos palabras malsonantes y, sobre todo, por muy a gusto que nos encontremos, no olvidar que estamos en una entrevista y estamos siendo observados en todas y cada una de nuestras reacciones. Respetemos los turnos de palabra, no pisemos al entrevistador y sigamos el ritmo de la conversación que nos marque, con tranquilidad, siendo nosotros mismos, pero siempre sin olvidar que estamos siendo entrevistados y que, como os decía, es muy importante todo tipo de gestos, palabras, pausas. Todo es importante porque el que nos está entrevistando nos va a tener
nos va a observar todos estos detalles. Si en algún momento no sabemos qué decir ante una pregunta, es mejor respirar hondo, tener una pausa, pensar claramente y despacio lo que deberíamos de contestar y no decir nada inconveniente. Es posible incluso que tengamos que decirle al entrevistador algo así como, pues déjame que piense, o no pasa nada, ¿de acuerdo? No pasa nada, pero siempre las respuestas a las preguntas tienen que ser medidas y pensadas. En cuanto a las preguntas, bueno, casi seguro que os van a hacer algunas de las siguientes que os voy a comentar. Por ejemplo, os pueden decir, háblame de ti, preséntate o dime algo sobre ti. Bueno, para esta pregunta deberíamos de tener preparado un pequeño discurso. Claro, no hay que decirlo como si lo tuviéramos aprendido como en la tabla de multiplicar, que salga natural, que incluya temas relacionados con el trabajo y sobre todo con el puesto por el que nos están entrevistando, pero con naturalidad, como se suele decir, con desparpajo, que empecemos por lo más antiguo y vayamos acercándonos a la actualidad y sin extendernos demasiado. Podemos hablar de nuestra capacidad para trabajar en grupo, podemos hablar no solo de conocimientos, sino también de habilidades, vamos a decir, personales a la hora de trabajar, ¿de acuerdo? Vamos a pensar que puede estar bien entre 3 y 5 minutos. Muy importante que lo tengamos preparado y que no se note demasiado, claro. Otra de las preguntas que puede ser un poquito embarazosa, que nos digan por qué hemos dejado nuestro último trabajo o por qué queremos dejar el actual. Sea lo que sea, siempre hay que mostrarse con positividad. Nunca habléis de un problema, no habléis mal ni de jefes, ni de compañeros, ni de la empresa, ni del puesto de trabajo, porque si lo haces el primer perjudicado vas a ser tú. Creo yo que una de las cosas más importantes es decir la verdad, pero sin hablar de otros, y mucho menos mal, ¿de acuerdo? Pueden también preguntarnos, ¿qué experiencia tienes en el puesto que estamos buscando? Bueno, pues di la realidad, explícalo de forma concreta, sin divagar. Si no tienes una experiencia específica, intenta acercarte todo lo que puedas, pero sin dar datos inciertos, ¿de acuerdo? Es preferible que sepan que estamos dispuestos a adquirir una nueva formación, a que a los 2 días de empezar a trabajar nos puedan descubrir que les hemos mentido. Eso es un gran absurdo. Otra pregunta importante, interesante, ¿por qué quieres trabajar con nosotros? ¿Qué sabes de la empresa? Aquí os recuerdo, como decíamos al principio, que deberíais de haberos un poco preparado quiénes son, a qué se dedican, un poco su extensión, sus dimensiones, sus cifras, qué estrategia quieren de negocio para el futuro y utilizarlo en este caso, para esta pregunta. Será probable que te pregunten también qué puedes aportar a la empresa y por qué te gustaría trabajar con ellos. Todo esto es encajar nuestra experiencia, nuestro currículum, con esa información que hemos recabado sobre ellos. Es importante y por eso es necesario que la llevemos bien preparada previamente. Probablemente aquí también es muy útil ser sinceros. Es absolutamente imprescindible que el entrevistador lo va a notar con cierta facilidad. Podemos relacionar un poco nuestra expectativa futura con las expectativas o la estrategia que tengan ellos y pensar que nuestra carrera laboral puede ir de la mano de la expansión o del desarrollo de la compañía para ayudarnos a ser mejores profesionales en el futuro. Hay una pregunta que podríamos incluso decir que es una pregunta trampa. Es lo que se refiere al salario. Si nos pregunta cuánto queremos ganar. A ver, lo normal es que este dato ya esté filtrado un poco para llegar a la entrevista, que sepan más o menos cuáles son nuestras pretensiones salariales. Aquí, en otros casos os diría que no, pero en este caso la respuesta sí que es vinculante y probablemente pueda hacer que pierdas posicionamiento si respondes el primero. Y me explico. Cuando nos hacen esta pregunta, podríamos decir, no estoy seguro, ¿podrías decirme qué rango salarial estáis manejando para este puesto o algo parecido? Si no te lo dice, pues di que depende de los detalles del trabajo,
o si fuera estrictamente necesario, dale un amplio rango. No te cierres puertas, porque por 1.000, 2.000, 3.000 euros probablemente no sea el motivo de que optes o no al puesto de trabajo, con lo cual no hay que cerrarse ninguna puerta en este sentido. Otra de las preguntas que suelen utilizarse por los entrevistadores es la típica de ¿por qué crees que deberíamos contratarte? Esta pregunta te da una buena oportunidad de resaltar tus mejores puntos y relacionarlos con el puesto requerido. No te compares con nadie, habla solo de tus cualidades, pero engánchalo con tus puntos fuertes. Aquí, bueno, todas estas preguntas no tienen una respuesta acertada o incorrecta, pero ya que nos dan la oportunidad de hablar de nosotros, pues vamos a hablar de nuestras habilidades, de nuestros conocimientos, de nuestro potencial. Bueno, en realidad es justificarle, darle razones al entrevistador para que sepa si optamos al puesto de trabajo porque cumplimos suficientemente y en qué porcentaje, ¿de acuerdo? En cuanto a... más o menos esto sería el genérico de una entrevista. Por supuesto habrá otras opciones, otras preguntas, depende de la empresa, del entrevistador, del estilo que tenga el entrevistador, pero casi siempre puede terminar diciéndonos ¿tienes alguna pregunta? Bueno, si tenemos alguna duda sobre lo que nos han explicado, lo que nos han contado, no hay problema en que se la digamos. Tenemos una opción de preguntarles, pues por ejemplo, si no han, vamos a suponer que no nos han explicado exactamente cuándo sería la incorporación, podemos preguntarlo, el lugar del puesto de trabajo, el horario, todo eso lo podemos preguntar, siempre dejando claro que no es tan importante como para que nosotros nos desvinculemos del proceso de selección, ¿de acuerdo? Podemos recabar información a través de estas preguntas, pero no le demos tanta importancia como para que podamos desposicionarnos después de hacerlas, ¿de acuerdo? Bueno, en realidad yo creo que ha quedado bastante claro. Si tenéis alguna duda podéis acceder a mí de diferentes formas para preguntarme. Lo que sí que me gustaría es que si necesitáis cualquier cosa contéis conmigo, estoy para lo que necesitéis, voy a seguir subiendo vídeos sobre estos temas y probablemente dentro de poco haga una pequeña demostración de lo que sería una entrevista, la subiré en un vídeo y lo que os pido es que si os gusta que lo digáis y si no os gusta que lo digáis también para que yo pueda mejorar y que si os ha gustado y os parece bien este canal que os suscribáis y muchísimas gracias a todos por vuestra atención. Hasta la próxima, hasta luego.